Hola a todos, bienvenidos, buen día. Bienvenidos a un nuevo webinar de licencias online, un nuevo Azure Coffee. El día de hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que es buenas prácticas, mejores prácticas en realidad para la administración de suscripciones de Azure. Como en todos los webinars, vamos a hacer primero una espera de unos minutos para que termine de entrar un poco de gente. Y vamos a hacer una mini prueba de audio y de video, por lo cual, como saben, en esta herramienta pueden enviar consultas, preguntas. Me gustaría si pueden avisar si están viendo bien la pantalla, si me están escuchando correctamente. Así que les pido si me hacen ese favor. Harold, si quieres poner la pantalla de inicio. Y perfecto, ahí me comentan si se está escuchando correctamente. Perfecto, entonces vamos a esperar un minuto más para dar inicio. Y de esa manera comenzaremos con el tema de hoy. Gracias a todos. Bueno, comencemos entonces ahora sí. Bienvenidos nuevamente a todos. Mi nombre es Daniel Yesurón. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper interesante que es buenas y mejores prácticas para la administración de suscripciones de Azure. Y como en todos estos webinars me encuentro acompañado de dos colegas que saben mucho de Azure para que puedan también aprovecharlos. Pablo y Harold, ¿cómo están amigos? Buen día. Buen Día, día, Dani, Dani. ¿cómo estás? Todo bien, Muy bien, perfecto. muy bien. Bueno, dentro de todo, siempre es bueno presentarse para que nos conozcan y como primer slide tienen aquí nuestras casillas de correo, así que para antes de arrancar y darle paso a Pablo y a Harold, siempre los primeros anuncios parroquiales. Esta sesión está siendo grabada, por la cual van a poder después ver la presentación, van a poder acceder a los datos. Cualquier duda y consulta que tengan la pueden hacer aquí en la misma herramienta y va a ser contestada siempre y cuando tengamos la información en este momento. De otra manera, si no lo llegamos a contestar, nos pueden enviar la misma pregunta a nuestras casillas de correo, lo vamos a investigar y les vamos a hacer llegar la información al menor tiempo posible, ¿sí? Al finalizar esta llamada vamos a estar haciendo un juego de trivias, por lo cual presten atención, vamos a tener premios interesantes y de esa manera intentar consolidar todos los datos que vamos a estar viendo el día de hoy. Sin más que decir, o si llego a haber olvidado algo, se los vuelvo a comentar en unos momentos. Les doy pase a Pablo y Harold para que comencemos con la presentación. Gracias, Dani. Bueno, vamos a arrancar con esta webinar que, como bien dijo Dani, vamos a hablar sobre las mejores prácticas para la administración de suscripciones de Azure. Antes que nada, me presento. Harold Guevara es mi nombre, ingeniero preventa para todas las soluciones Microsoft en licencias online, es decir, el ecosistema completo. Y me encuentro ubicado geográficamente en la ciudad de Buenos Aires. Así que vamos a comenzar hablando en esta webinar justamente con un tema que es muy importante como punto de partida para lo que sería el acceso y los roles de cada usuario que ingresan a lo que sería el portal de Azure con sus respectivas credenciales, obviamente como lo conocemos. Vamos a hablar de Azure RBAC, que significa control de acceso basado en roles. RBAC de Azure, lo que es el sistema que lo que permite es controlar quién tiene acceso a qué recursos de Azure y qué puede hacer con esos recursos en Azure. El control lo que hace es que se consigue mediante la asignación de roles a los usuarios, ya sea a los grupos o también a las aplicaciones en un ámbito concreto. Un rol se podría describir como una colección de permisos. Fíjense que en este slide que estamos viendo existe una especie de jerarquía que no es más que el ámbito al cual
puntualmente nos vamos refiriendo. Si lo queremos ver por niveles, desde abajo hacia arriba, el primer nivel, que es los recursos que damos de alta, son agrupados en sus respectivos grupos de recursos, obviamente, que es lo que estamos viendo en el segundo nivel, los grupos de recursos como tal, y en el tercer nivel son las suscripciones que tenemos ya en nuestro tenant como tal de Azure. Y todo esto está administrado y todo esto está gestionado en cuanto a roles y acceso por nuestro ya conocido Azure Active Directory correspondiente a cada tenant. RBAC permite, por ejemplo, que un usuario o un conjunto de usuarios, si lo queremos ver de esa manera, accedan a ciertos recursos o a ciertos grupos de recursos que por supuesto pertenecen a una suscripción. Técnicamente hablando de suscripciones, tenemos hasta la posibilidad de tener 25 suscripciones por tenant. Es factible si quisiéramos, por ejemplo, agregar un rol de seguridad a nivel de suscripción por grupo de recursos o por grupo de seguridad también lo podemos hacer. Si quisiéramos darle un rol a un solo recurso que se encuentre en la suscripción, perfectamente lo podemos hacer sin ningún problema, sin ninguna limitante. Podríamos conceder a un área específica, por ejemplo, de nuestra organización, si queremos darle permisos, queremos darle un rol específico, por ejemplo, al área de finanzas, al área de administración. Queremos que solo tengan acceso a ciertos recursos con los que trabajan día a día. Así que eso lo podemos hacer perfectamente para que ellos tengan acceso a cierta información. Podríamos decirles que solo, por ejemplo, el usuario A, que pertenece a administración, o a finanzas como tal, tenga acceso solamente a la información que yo tengo de Azure SQL, por ejemplo. Y así con todos los demás, podemos crear usuarios, asignarles un rol específico o hacerlo por recurso, porque también lo puedo hacer, por ejemplo, del lado contrario. Tengo una máquina virtual, por ejemplo, específica, y voy a decirle que a esa máquina virtual permita el acceso a X cantidad de usuarios. Así que como lo que estamos asignando, lo estamos viendo en la manera de ámbito de recursos. De mi trabajo como preventa, como tal, he visto que normalmente sucede es que se crea un usuario y se le da acceso a toda la suscripción. Como vemos en la gráfica, hay que tener en cuenta el nivel de jerarquía que entre ámbitos es como una especie de cascada. Fíjense que estamos viendo los ámbitos de arriba hacia abajo de Azure Active Directory, para abajo suscripción, grupo de recursos. Si yo le doy permiso a un usuario que tenga acceso a toda la suscripción, le estoy heredando el permiso para que también vea todos los grupos de recursos y todos los recursos a su vez. Así que para que lo sepan, una buena práctica a futuro es que con cada usuario que vayamos cargando en nuestro Azure Active Directory, si hay un usuario, por ejemplo, que sabemos que usa el portal de Azure como tal y solo necesita ver cierta información, podemos cargarle un rol exclusivo que sea solo de lectura. Así lo que estamos haciendo es que le estamos poniendo límites y estamos restringiendo el uso que va a hacer ese usuario como tal, que no va a poder ni crear, no va a poder editar, no va a poder borrar absolutamente nada de lo que pase dentro de los recursos. Así que vamos a poder hacer esto dentro de lo que sería el manejo de suscripciones en Azure, hablando de RBAC. Para más información, más detalles, tienen en la parte inferior la URL para que encuentren, ahí van a encontrar todo lo que pueden hacer con esta herramienta de Azure RBAC que ya la tienen dentro de su portal de Azure. En Azure también existe, o hay que entender que existen lo que serían dos sistemas en cuanto al manejo de permisos y el manejo de identidades, si es que lo quieren ver. Saber que tienen sus diferencias y están hechos para diferentes propósitos es muy importante y es indispensable que tengan esta información. Van a tener los roles de Azure Active Directory, que se usan normalmente para administrar el acceso a recursos de Azure, como cuentas de usuario, contraseñas. Van a tener, obviamente, en cambio, del otro lado, el control de acceso basado en roles de Azure, que es lo que vimos en el slide anterior, que recordemos se usa para administrar el acceso, por ejemplo, a máquinas virtuales, a cuentas de almacenamiento y otros recursos de Azure. Los administradores se pueden asignar, por ejemplo, para realizar
cómo agregar usuarios, cómo cambiarlos, asignar roles de tipo administrativo, pueden restablecer también si quisieran contraseñas de usuario, todo esto de forma obviamente predeterminada. Cuando se suscriben a un servicio cloud a nivel de Microsoft, se crea un nuevo tenant de lo que sería Azure Active Directory. Así que es importante que lo sepan, que si ya tienen un servicio cloud de Microsoft, tienen ya un servicio de Azure Active Directory y el usuario que fue creado, que creó el tenant, se convierte automáticamente en rol, como el miembro como tal, en lo que sería administrador global. Existen una gran variedad de roles específicos y predeterminados. En este slide, la parte derecha, vemos los más importantes. Vamos a ver, por ejemplo, el rol de colaborador. El colaborador, para que lo sepan, va a tener acceso a todos los recursos del tenant, va a poder administrar como tal, sin problema, pero, importante, lo que no va a poder hacer como colaborador es asignar roles en Azure Arcback. Es decir, que este rol específico para alguien que justamente solo trabaja en Azure y va a tener cierto poder como tal, por así decirlo, dentro de mis recursos como máquinas virtuales, Azure SQL, Azure Backup, etcétera, pero hay que entender que este rol de colaborador no va a permitir que le dé u otorgue roles a otros usuarios en esta organización. Vamos a encontrar también lo que sería el rol de propietario o el rol de owner, si lo tienen en inglés. Este sí tiene acceso completo tanto a la administración de los recursos y también va a poder asignar el rol de Azure Arcback, es decir, que es diferente, va a tener acceso completo en cuanto a la posibilidad de poder asignar el rol de Azure Backup y también va a poder tener acceso a todos los recursos. Vamos a ver el rol de lector, es el que estábamos viendo y el que estábamos hablando en el slide anterior, exclusivo de lectura. Puede ver todo lo que estamos haciendo, todos los recursos que se den de alta, pero no puede crear, no puede editar, no puede modificar y por supuesto no puede borrar ningún recurso, ningún grupo de recursos, hablando específicamente dentro del ámbito. Y tenemos el rol de administrador de acceso de usuario. Es el rol que se encarga específicamente de lo que sería la administración para los usuarios en cuanto a los recursos de Azure se refiere. Lo que quiere decir es que este rol puede determinar qué usuario tiene acceso a qué recurso. Si se quiere decir de otra manera, estamos granularizando lo que serían los permisos, estamos restringiendo accesos a ciertos usuarios para que obviamente un usuario no tenga o no tenga todo el poder. Obviamente lo que nosotros podemos hacer, por así decirlo, los recursos de los usuarios, si lo que sería como tal una buena práctica para lo que sería la administración dentro de mi suscripción de Azure. Al lado izquierdo, lo que estamos observando es una captura de pantalla de lo que sería un usuario. Por ejemplo, acá tenemos el usuario pesadier@licenciasonline.com. El momento que fue agregado al tenant de licencias online como invitado. Nos dice que se le ha enviado un enlace al que debería aceptar justamente si está de acuerdo con esta invitación a nuestro tenant. Lo que quiere decir es que podemos invitar usuarios sin necesidad que estén adentro de nuestra organización. Por ejemplo, para ciertos proyectos a corto plazo o, por qué no, a usuarios de tipo consultor, por ejemplo, que sabemos que son externos y trabajan solo en recursos específicos, entonces podemos invitarlos y por supuesto darles un rol, que es lo que estamos hablando, como invitado para restringirle solo que pueda ver, que pueda administrar lo que nosotros queremos que tenga permiso. Si se fijan, lo que estamos retomando un poco, vimos primero lo que sería el acceso como tal, vimos los roles asignados de acuerdo al trabajo que le vamos a realizar o que vamos a realizar como tal. Estamos recién, como quien dice, administrando quién puede ver y qué hacer o qué puede hacer dentro de un recurso o un recurso específico. Continuando ese mismo ciclo, ya cuando un usuario tiene cargado el rol correspondiente determinado, otra buena práctica dentro de la suscripción para lo que sería la administración es por supuesto a nivel de seguridad al momento de nuestro acceso al portal del tenant como tal. Como lo vamos a determinar, qué método de seguridad vamos a implementar para nuestra organización y continuar con estas buenas prácticas. Es por eso que es importante que sepamos, ahora bien,
lo que es Multifactor Authentication, que lo estamos viendo acá como MFA. La autenticación multifactor es un procedimiento que durante el proceso de inicio de sesión le va a solicitar a un usuario que quiera acceder de una forma adicional de identificación, que nos diga o que nos de una forma adicional de cómo va a acceder a ese tenant como tal. Por ejemplo, va a poder especificar un código en su teléfono móvil o va a poder escanear una huella digital, así a grandes rasgos les comento. Lo que normalmente nosotros conocemos es el tipo usuario y contraseña, es lo que normalmente sabemos para acceder a un sitio privilegiado. Es claro que si la contraseña es débil o si la contraseña la hemos expuesto como tal, vamos a correr el riesgo de que sea vulnerada. Así que es importante saber que existe el multifactor authentication y lo está exigiendo de una forma adicional para autenticarse. Lo que quiere decir que estamos aumentando el nivel de seguridad, por supuesto, que es una excelente práctica y más que recomendada que esto se haga en toda nuestra organización. Estamos viendo Security Defaults versus Conditional Access. Por default ya viene el Security Default como tal, la forma de cómo autenticar, la forma de cómo autenticación adicional, las posibilidades que tenemos con Multifactor Authentication en la parte de Security Default que se pueden utilizar son aplicaciones de pues, la plataforma de multifactor a modo de aplicación, es decir, que vamos a tener una aplicación en nuestro celular posteriormente cuando ingresemos como usuario contraseña. La siguiente capa es que nos va a pedir el Multifactor Authentication en nuestra aplicación. Vamos a tener un token también de tipo hardware o vamos a tener un correo como tal, un SMS que nos va a llegar a nuestro celular. Vamos a tener llamada de voz. Así que lo que estamos viendo en este slide es un versus. Primero estamos hablando de Security Default, la parte de cómo autentica, que repito, va a tener llamada de voz, va a tener correo como tal, un SMS que va a llegar, va a tener un token de hardware y va a tener la aplicación en el celular. Va a tener esas 4 formas o 4 modalidades que les va a llegar. Lo que estamos viendo en este slide, como le comenté, sería el versus de autenticación, que es el Security Default, que es lo que estamos comentando y lo que explicamos. Y en contra, estamos viendo el Conditional Access, que sería el complemento de la forma adicional que se realiza después de completar lo que sería la forma básica o la forma de default del acceso condicional. El Conditional Access trae más formas de autenticar que las de default. Importante saber que el Conditional Access, para poder adquirirlo en esta fase, es importante tener Azure Active Directory P1 o la forma de Premium. Como mínimo, hay que exigirlo como tal. Y va a poder tener, como dije, más modalidades de lo que sería la forma de autenticación, no solo las 4 que vimos. Repetimos, las 4 que vimos. Llamada de voz, SMS a nuestro celular, token y aplicación como tal de Microsoft Authenticator, esas 4. Continuando con este ciclo de lo que sería el trabajo ya como tal dentro de nuestro tenant, vamos a acceder correctamente a lo que tenemos un usuario correspondiente, damos de alta los recursos, vimos lo que se está ejecutando. Con Daniel y con Pablo nos pareció muy importante tener en cuenta este punto que aparece en el slide y es el de instancias reservadas, que sucede ya cuando nuestros recursos están o tienen su carga operativa normal, trabajan de la mejor manera y ya llevan un tiempo utilizando este recurso. Sabemos que se usa y cuánto tiempo hay que pagar a final del mes, entonces con eso lo que vamos a poder es darle un adicional y es que van a poder ahorrar si se van por la parte de instancias reservadas. ¿Y cuánto van a poder ahorrar? Hasta un 80% de descuento dependiendo del recurso. Por ejemplo, acá estamos viendo en este slide, van a poder ahorrar hasta el 80% de descuento en ciertas familias de máquinas virtuales de tipo Windows, 72 en Linux y así sucesivamente. Estamos viendo algunas nomás de los recursos que se pueden instanciar como tal. Si ustedes quieren ver el listado completo de las instancias reservadas de los recursos, les dejo acá en la parte de abajo la URL para que lo puedan
chequear de todos los recursos que pueden utilizar como instancia reservada. Una instancia reservada no es más que un compromiso que ustedes tienen con Microsoft para ciertos recursos al año o a los 3 años. Eso lo que les va a llevar es un descuento por este compromiso que les estoy comentando. Van a tener un descuento de tipo anual o 3 años, pero para que lo sepan también, van a poder pagarlo mensualmente. No tienen que pagarlo de manera anualizada completa. ¿Lo pueden hacer? Sí, perfectamente lo pueden hacer, pero tiene la particularidad que les va a mantener el precio de forma mensualizada. Puedo aumentar, digamos, lo que sería, si estamos hablando de máquinas virtuales, o escalar a una máquina superior. Sí, perfectamente lo puedo hacer. Lo que no puedo hacer o estoy restringido es irme a una máquina virtual inferior en cuanto al precio. Si yo tengo una máquina virtual, genero la instancia reservada a partir de ahí, yo puedo escalar y puedo aumentar la máquina virtual como tal. Tengo que tener en cuenta que el precio debe ser el mismo o mayor en el momento que yo reservé como tal esa instancia. Así que para que lo tengan en cuenta, es una buena práctica. Estamos hablando de cómo ahorrar de manera del precio, el costo como tal del recurso. Sigamos con las buenas prácticas, o si lo quieren decir, las buenas noticias en cuanto a lo que sería el uso de Azure como tal. El objetivo es encontrar la manera de optimizar los recursos, por supuesto, sin alterar la carga de trabajo, sino que únicamente hablando de pago. Estamos hablando únicamente del pago. Encontramos la ventaja de uso híbrido. La ventaja híbrida de Azure es una ventaja a nivel de licenciamiento. La que vimos anteriormente de instancia reservada es hablando de recurso o de cómputo. Acá estamos hablando a nivel de licenciamiento. Funciona de la manera que le permite a Azure utilizar las licencias de Windows Server, por ejemplo, y SQL Server, que ya tiene en su entorno local, que ya tiene de manera on-premise. Lo único que deberá tener en cuenta es que para tener derecho a usarlas en la nube, en Azure, es que tiene que haber adquirido previamente y tener activo lo que sería Software Assurance. Las últimas noticias y lo más actualizado hasta el día de hoy, 3 de marzo del 2021, es la ventaja que también se puede aplicar a las suscripciones de Red Hat y también de SUSE a nivel de Linux. Acá también la invitación a que puedan ingresar a la URL que ven en la parte inferior, en donde se encuentra en detalle como tal punto por punto lo que pueden ahorrar en cuanto a licenciamiento que se quiera llevar a la nube si tienen software assurance. Otra pregunta que se pueden estar haciendo en este momento y más traído a tierra es cómo voy a saber cuánto me estoy ahorrando, o si yo tengo X cantidad de recursos, cómo voy a saber la cantidad de licencias si ya tengo software assurance y demás. Bien, acá otra invitación es que todo esto en cuanto a licenciamiento de cotización de Azure a nivel de infraestructura de plataforma, de servicio y también de licenciamiento, lo puedes saber previamente en la calculadora de Azure. En la calculadora de Azure justamente se encuentran estas dos opciones que vimos, tanto la opción de instancias reservadas como la de ventaja de uso híbrido como tal. Por ejemplo, una máquina virtual o por recursos seleccionados, y también vamos a darle la opción justamente de cotizar y saber el precio en cuanto a lo que sería el costo final de por mes. Continuamos con este ciclo, vamos a llevar a cabo. Voy a darle ahora la palabra a Pablo, si seguimos con las buenas prácticas, con la información necesaria para una buena administración de lo que sería Azure. Pero antes quiero hacerles una invitación adicional, ya de todas las invitaciones que he hecho. Si no tienen mucha experiencia a nivel de cotización en la calculadora de Azure y quieren saber como tal cuánto pueden ahorrarse y cuánto van a tener de descuento, la invitación es que es el mejor momento para comenzar a tener lo que sería Azure, si no están en Azure. Y si ya tienen Azure, ir directamente al canal asociado que ustedes tienen, preguntarles si es posible utilizar la ventaja de uso híbrido o instancia reservada como tal, o comunicarse con Pablo, con Daniel, conmigo directamente, y vamos a estarlos asesorando porque es nuestro trabajo como preventa. Así que la invitación es, vean lo que están trabajando. Si no tienen Azure, es un momento excelente para subirse a la nube y saber que existe algo más de pago por uso. Te doy la palabra, Pablo, entonces, para que continuemos con este ciclo de lo que sería las buenas prácticas a nivel de suscripción en cuanto a la administración.
Perfecto, gracias Harold. Y bueno, una de las buenas prácticas que nosotros recomendamos es Azure Advisor. Azure Advisor es un asesor personalizado que nos va a dar recomendaciones acerca de nuestros recursos desplegados en Azure. Analiza la configuración de los recursos, la estadística de uso y nos recomienda soluciones para ayudarnos a mejorar nuestro rendimiento, costo y disponibilidad. El panel del Advisor nos muestra recomendaciones en 5 categorías, que es lo que podemos ver acá en pantalla. Confiabilidad, que es para garantizar la alta disponibilidad de nuestros recursos. Seguridad, y nos ayuda a detectar amenazas y vulnerabilidades. Rendimiento, porque también nos ayuda para mejorar la velocidad de nuestras aplicaciones. Costo, porque nos ayuda a optimizar y reducir el gasto general de Azure. Y por último, excelencia operativa, porque nos recomienda procedimientos para alcanzar la eficiencia en procesos y flujos de trabajo, manejabilidad de los recursos e implementación. Lo mejor de todo esto es que Azure Advisor es totalmente gratuito y está habilitado en todas las suscripciones de Azure. Así que si todavía no lo han hecho, les recomendamos que ingresen al Advisor y revisen cuáles son las recomendaciones que nos hace el asesor. Otra buena práctica que debemos hacer en Azure es la utilización de etiquetas. ¿Y para qué sirven las etiquetas? Bueno, las etiquetas nos sirven para varias cosas. Por ejemplo, para identificar los recursos y ordenarlos. Algo muy común es utilizar un nombre de etiqueta con el ambiente al que pertenecen los recursos. Por ejemplo, poner una etiqueta que diga desarrollo o producción o recursos humanos y de esa manera sabemos qué área utiliza cada recurso. También las etiquetas nos sirven para filtrar los recursos en el Cost Management, ya que podemos ver el costo no solo a nivel suscripción o grupo de recursos, sino también a través de las etiquetas. Esto es algo muy útil para poder saber cuánto consume en cada ambiente. Si volvemos al ejemplo anterior, podemos saber cuál es el costo de desarrollo, cuál es el costo de producción o de recursos humanos para cada uno de nuestros recursos. Y esto nos da el pie para hablar del cost management o análisis de costo. Esta herramienta nos va a permitir saber cuánto estamos consumiendo en nuestra suscripción. Avancemos en el slide, por favor. Ahí está. Esta herramienta del cost management nos va a permitir saber cuánto estamos consumiendo en nuestra suscripción y filtrar este consumo por recurso, por etiquetas, por grupo de recurso y también visualizarlo como necesitamos, ya sea por día, por mes o en el periodo que nosotros elijamos. En el análisis de costo podemos armar un presupuesto y mediante este presupuesto generar una alerta para que, por ejemplo, nos envíe un mail cuando el presupuesto está llegando a cierto límite de nuestro presupuesto. Por ejemplo, si llega al 80% de nuestro presupuesto, que nos alerte y de esa manera saber siempre cuánto estamos consumiendo. Para el Cost Management los invitamos a ver nuestro webinar de la semana pasada, donde hablamos de esta herramienta y cómo utilizarla. Y también una de las buenas prácticas es el monitoreo con métricas y alertas. Y otra de las herramientas que tenemos disponible en nuestra suscripción es Azure Monitor. Esta herramienta nos va a permitir recopilar datos de todos nuestros recursos y nos va a mostrar en un tablero para poder analizarlo. Azure Monitor está habilitado por defecto y en el momento que se crea la suscripción ya se están recopilando datos. Con Azure Monitor podemos habilitar la supervisión de nuestra máquina virtual y eso nos va a permitir ver en un tablero, como estamos viendo en pantalla, cuál es el uso del CPU, el disco y la red, y de esa manera saber cómo se está comportando en nuestra máquina virtual. Con esas métricas se pueden generar alertas que disparen un grupo de acción, como por ejemplo un mail, un webhook o una Logic App. Y ahora en unos minutos Dani nos va a mostrar una demo cómo podemos ver esto. Y también lo que queremos mostrarles es, y dejarles para que consulten y vean más adelante, son algunos links. En el slide siguiente, acá podemos ver algunos links. Quédense tranquilos que estos links después nosotros vamos a hacerles llegar la presentación, así que no hace falta que vayan corriendo ahora y se los anoten, sino que después en la presentación van a tener los URLs. Y son links que nosotros recomendamos que son útiles para administrar una suscripción de Azure, y son links de terceros y son links de Microsoft, como por ejemplo, el primero de ellos que podemos ver es el Azure Speed Test, que es un link que nos muestra la latencia
que tenemos a las diferentes regiones de Azure. Este link es muy útil para cuando queremos iniciar en Azure y queremos dar de alta un recurso. Bueno, una buena práctica es desde donde nosotros estemos parados, de nuestra geografía. Por ejemplo, aquí estamos en Argentina, por ejemplo, yo estoy basado acá en Argentina, y si yo ingreso a esta página desde mi navegador, automáticamente me va a decir cuál es mi latencia desde donde yo estoy ubicado a la región más próxima de Azure. Acá en Argentina, por ejemplo, como nuestra región geográficamente más cercana es la del sur de Brasil, vamos a ver que nuestra latencia más baja es la del sur de Brasil. Pero podemos también validar en este link cuál es la latencia en otras regiones. Por ejemplo, una muy útil es la del este de Estados Unidos, que generalmente es la que nosotros acá en Argentina utilizamos, o la del sur de Brasil, la que más baja latencia, o la del este de Estados Unidos, que es la que sigue en cuanto a la baja latencia, y también nos ayuda un poco en cuanto a costos, porque es una región que cuesta un poquitito más barata que la del sur de Brasil. Entonces los invitamos a que exploren este link y puedan ver cuál es la latencia en cualquier región de Azure. Pueden ver la región de Australia, la de Japón, y así también poder diseñar cuál es la mejor estrategia para dar de alta sus recursos. También otro link que es recomendable visitar es el Azure Marketplace. Este link uno puede ver las soluciones que Azure nos brinda, que son soluciones que integran en este marketplace, en muchos casos, con terceros. Podemos ver soluciones con otros vendors, donde ya podemos dar de alta ciertos recursos que ya están armados y empaquetados, donde ya podemos consumirlos y podemos directamente utilizarlo. Y bueno, obviamente, pagando la licencia a ese tercero para utilizar. Por ejemplo, si hay soluciones para un vendor con Fortinet, por ejemplo, para utilizar, digamos, algún firewall de Fortinet, o podemos ver de Sophos, o de cualquier otro tercero. Siempre hay un montón de soluciones que no solamente son de Microsoft. Entonces, está bueno para que ustedes puedan ver qué otro tipo de cosas y qué otro tipo de vendors podemos integrar en nuestra suscripción. Otro link útil para que recomendamos es el portal de updates de Microsoft, de Azure, donde nosotros podemos ver las actualizaciones y cuál es el roadmap de desarrollo para cualquier recurso en Azure. O sea, vamos a poder ver qué cosas nuevas hay o qué cosas nuevas van a implementar para ciertos recursos, donde, por ejemplo, no sé, quizás haya el día de mañana o estén por implementar discos más rápidos que los que están hoy en día disponibles. Bueno, vamos a poderlos ver en esta página y vamos a poder saber en qué momento van a estar esos recursos en lo que se llama disponibilidad general, que es para utilización de todo el mundo. Vamos a ver los diferentes estadios de esos recursos y cómo va evolucionando y en qué momento va a estar disponible para todo el mundo. Otro link útil para visitar es la calculadora de uso público, donde acá podemos ver todos los recursos que podemos implementar y cuál va a ser el costo. Esto también es muy útil para poder, bueno, justamente fijar nuestro presupuesto, y después ese presupuesto es el que vamos a utilizar en el cost management para bueno, justamente implementar nuestro recurso y bueno, ver que ese recurso o esa solución que nosotros hayamos calculado no se exceda en nuestro presupuesto. Entonces, el punto de partida es utilizar la calculadora de uso público. Mediante esta calculadora uno puede ver todos los recursos, ya sea una máquina virtual, puede poner discos, puede poner una solución de backup, puede armar la solución completa, es un combo, y puede saber cuál es el precio estimativo. La calculadora de uso público es el precio MSRP, que es el precio de uso público final, que no es el precio que, digamos, van a estar ustedes abonando, digamos, a su partner donde contraten esta solución. Eso después véanlo con cada partner. Esto, digamos, es simplemente precio de usuario final. Quizás cuando ustedes accedan a esa solución a través de un partner, y ese partner a través de nosotros como distribuidor tengan algún descuento, o simplemente le den esa solución como parte, digamos, de un soporte o otros servicios adicionales. Así que esa es la calculadora, el precio que ustedes pueden ver es precio de lista público. Después otro link interesante para consultar es
la página de estatus de Azure, donde van a ver el estado de los servicios para cada región, van a ver cada uno de los recursos, si está disponible o no, y cuál es el estado de ese recurso en cada una de las regiones, como para saber si algún recurso está teniendo algún problema de servicio, o está degradando la performance, o simplemente está teniendo algún problema. Esa es una página como para ustedes pueden ver cada uno de los recursos en cada una de las regiones. Y por último, una página también de un tercero, azureprice.net, donde pueden ver el precio y las características de cada una de las familias de máquinas virtuales en Azure y cuál es el mejor precio para cada región. O sea, acá lo que pueden ver en esta página es no solamente, digamos, por latencia, digamos, sino por cuál es el precio más conveniente esa familia de recursos por región. Así que este slide y toda la presentación se la vamos a compartir a posterior una vez que se termine el webinar, así que van a poder explorarla y los invitamos a que los utilicen porque son links útiles para la administración y el troubleshooting de servicios y recursos en Azure. Así que bueno, lo próximo que sigue es una demo, así que les doy la palabra a nuestro compañero Dani Yesurón, donde nos va a mostrar una suscripción y algunas buenas prácticas para utilizar nuestros recursos. Perfecto, si me dan entonces un minuto, voy a presentar pantalla y debería estar mostrándose en cualquier momento. Perfecto, ahí lo vemos, Dani. Bueno, genial. Entonces, primero que nada, gracias Pablo y Harold por toda la información que nos han dado. Les recuerdo que esto es un compilado de varias buenas prácticas. Quizá hay algunas que todavía no hemos tocado, hay otras que se pueden ver a más con mayor profundidad. Simplemente dicho, creo que lo que hemos mostrado es lo que mínimamente como una muy buena práctica se debería llevar a cabo. Entonces, la idea de estos minutos es mostrar ya en la práctica estos elementos que hemos charlado y recuerden que si siguen habiendo preguntas, las podemos ir contestando en el chat, lo que no, nos pueden enviar por correo electrónico para verlo. Entonces, arranquemos por uno de los primeros temas que vimos, que es el tema de los roles, el tema de la identidad, el cómo yo accedo a Azure. Y como práctica, generalmente cuando uno accede por primera vez, ingresa al portal de Azure, ingresa con su usuario y su contraseña. Todo muy lindo, todo muy bonito, pero quizá en algunas situaciones no nos pide ese doble factor de autenticación, no nos pide un multifactor o todavía no nos dice ni qué rol tenemos, no lo tenemos en cuenta. Entonces, como administradores o como una buena práctica de administración, si empezamos a ver el tema de roles, lo que pueden hacer es principalmente irse a la zona de suscripciones, que si no lo ven aquí al icono, pueden buscar directamente en la barra superior. Entonces, cuando buscan y entran y revisan cuántas suscripciones tienen, acá les va a mostrar, bueno, en este caso para este tenant tengo una suscripción. Vean que si yo, por ejemplo, aquí tengo otro tenant y me voy a la zona de suscripciones, vean que este tenant tiene 2 suscripciones. Bien, entonces esto es un poco lo que mostraba Harold de cuántas suscripciones puedo tener yo por tenant. Bueno, un límite que tiene Azure es de 25 suscripciones por tenant. Esto da después para, obviamente, charlas mucho más grandes, pero es importante entender que cada uno de los tenants puede tener varias suscripciones, cada suscripción puede tener sus grupos de recursos, cada grupo de recursos puede tener todos sus recursos adentro, y todo eso nos va a permitir entonces generar distintas administraciones. ¿Por qué se los muestro de esta manera? Porque es interesante, por ejemplo, cuando, no sé, tengo algún caso en particular donde tengo mi empresa, donde hago, no sé, soy desarrollador, entonces podría tener una suscripción para todo lo que sea ambiente de producción y podría tener otra suscripción que sea ambiente de desarrollo. Esto es una forma en la cual se podría trabajar. ¿Por qué? Porque después, dentro de cada una de estas suscripciones, si vuelvo, por ejemplo, acá a este otro tenant para hacer el ejemplo, uno puede ingresar a la suscripción, puede ir a lo que se llama aquí control de acceso, IAM, y en el control de acceso es donde uno valida y asigna los roles para esa determinada suscripción. Entonces acá es donde estábamos comentando en un primer momento el hecho de, bueno, los roles, los permisos, quién tiene acceso a ver qué cosa, qué es lo que se puede hacer. Entonces vean que si uno hace clic sobre lo que es asignaciones de roles, va a poder ver a todas las personas
y sobre qué rol está ubicado. Entonces, todos estos usuarios tienen el rol de propietario, el rol owner, es decir, tienen el rol para hacer todo, cualquier cosa. Podría ir y hacer clic aquí en roles para ver cuáles son los roles que tiene disponible Azure por defecto. También podemos crear nuestros propios roles. Eso es como un dato de color. Y aquí podemos ver entonces que me dice, mira, el rol propietario, que si me poso sobre el simbolito acá, dice permite conceder acceso total. Bueno, básicamente lo mismo que comentaba Harold. Tenés 4 usuarios en este rol. Y por ejemplo, en el administrador de acceso a usuario tenés un usuario. Entonces, en pocas palabras, uno aquí en asignaciones de roles puede tanto como quitar personas, o sea, si yo quisiera quitarlo a este admin, podría seleccionarlo y decirle a quitar, entonces en ese momento se le quita el rol, ¿bien? Y automáticamente en el momento que este usuario vuelva a entrar con sus credenciales, no va a poder hacer nada que el rol no tenga asignado. Entonces, si no tiene el rol de propietario, probablemente le vaya a decir que no tiene ni siquiera visión de esa suscripción. Entonces, esto es tan simple como decirle, bueno, quiero agregar una asignación de roles, y aquí Azure me va a permitir entonces elegir, bueno, cuál rol quiere agregar, por ejemplo, el lector, y aquí voy a poder buscar o un usuario que ya pertenezca a mi suscripción, por ejemplo, alguno que pertenezca ya a mi empresa, o podría poner cualquier usuario externo, como en un momento también lo comentábamos. Entonces, pueden existir usuarios invitados, colaboradores, por ejemplo, de algún proyecto en particular, y pueden tener el rol que se le haya asignado sin ningún problema. Entonces puede entrar, después este usuario ingresa con este rol, hace su trabajo, cuando no lo requiere más, el administrador puede venir, simplemente lo selecciona y lo quita. Entonces, el trabajo con los roles es súper importante para tener un control también después de, por ejemplo, una auditoría de quién está haciendo qué y dónde está parado. Entonces es muy importante entender que uno puede trabajar los roles dentro de la suscripción, pero también si uno no quiere solo a nivel de suscripción, sino que yo le quiero dar el rol de acceso a un usuario, pero a un grupo en particular, podrías entrar adentro del grupo que yo seleccione y vean que dentro del grupo también tenemos el control de acceso. O sea que yo podría hacer básicamente lo mismo que hice a nivel de suscripción, podría hacerlo a nivel de grupo. Vean que aparecen exactamente las mismas personas porque vienen heredadas, como ya tenían el rol de propietario a nivel de suscripción, también lo van a tener a nivel de grupo. Y lo mismo va a suceder si yo lo hago, entro al grupo de recursos y, por ejemplo, entro solo a la VM y vean que la máquina virtual, en este caso, podría ser cualquier recurso, también tiene control de acceso. O sea que yo podría poner roles y accesos a nivel de suscripciones, a nivel de grupos, a nivel de recursos. Bien, podría invitar a una persona a que solamente pueda ver esta máquina virtual. Cuando entre esa persona, lo único que le va a mostrar el portal es este recurso porque es a lo único que fue invitado. Entonces, esto es muy importante para administrar, es una muy buena práctica para no tener cientos de administradores globales viendo quizá elementos que no deberían ver por una cuestión tanto o de compliance o simplemente de seguridad. Entonces, es bastante relativo trabajar con roles, como pueden ver, es todo visual. Pasemos al segundo elemento, a la segunda mini demo. ¿Qué es lo que pasa cuando ya tengo esos usuarios dentro de mi tenant o dentro de las suscripciones o dentro de un recurso y tiene su rol? Bueno, a nivel de seguridad, mínimamente, como esos usuarios entran con usuario y contraseña, siempre es importante darles un acceso extra o por lo menos un factor extra de autenticación, en este caso, multifactor authentication. Habíamos dicho que generalmente la gran mayoría de las suscripciones nuevas ya viene con estos security defaults, esta seguridad por defecto. ¿Y dónde se ve eso? Bueno, si como administradores ustedes entran en el ítem de Azure Active Directory, bien, acá Azure Active Directory, y se van a las propiedades, bien, bajan a las propiedades del Azure Active Directory, van a poder ver al final de esa zona que aparece un mensaje que se llama administrar valores predeterminados de seguridad. Entonces, si le hacen clic a ese ítem, acá les va a decir, bueno, si tienen o no activa esa opción. Vean, en este caso es un demo, por eso parece que no está bloqueado, pero si ustedes entran como administradores globales, van a poder activar o desactivar si lo desean. ¿Por qué es importante o por qué es interesante tenerlo activo? Porque esto le agrega multifactor authentication a todos los usuarios del tenant. Todos los usuarios que estén trabajando acá van a estar obligados a utilizar ese multifactor. La característica sí a tener en cuenta es que esta versión de multifactor es gratuita,
los obliga a todos a tener, y la única forma de autenticarse es con la aplicación autenticadora de Microsoft, es decir, que se tiene que bajar la aplicación en el teléfono y esa aplicación es la que les va a entregar el código cuando ustedes vayan a entrar al portal. Les va a decir, bueno, tienes que aceptar el multifactor para que los deje ingresar. En cambio, y como había dicho Harold en su presentación, si en vez de trabajar con estos valores predeterminados, porque no quiero que los afecte a todos los usuarios, lo que podrían hacer es trabajar con lo que se llama multifactor authentication a través de acceso condicional. Y para esto lo voy a mostrar en este otro tenant, que sí lo tengo activo, donde el acceso condicional permite ya ser más granular, es decir, permite en cierta manera definir quiénes van a tener que utilizar el multifactor authentication y bajo qué condiciones. Si solamente quiero que cuando estén en determinado lugar lo tengan que utilizar, se los pida, o bajo cierto dispositivo, bajo ciertas condiciones. Entonces, el multifactor authentication a través de lo que sería políticas condicionales, eso está en, si no me equivoco, condicional, esto de tenerlo en otro idioma por ahí me mata un poquito. A ver, ¿dónde estás? Registro de unidades. Bueno, puede ser que se me haya perdido ahora la opción de acceso condicional. A ver, vamos a buscarlo por acá. Entonces, siempre que no lo encontramos, vean que aquí uno lo busca en la barra de búsqueda y aquí está acceso condicional de Azure Active Directory. Y vean que para poder utilizar este acceso, es decir, para poder crear una directiva, me dice, mira, necesitas Azure Active Directory Premium. O sea que aquí se necesita tener licencias de Azure AD Premium P1 o superior. Hay algunas licencias de Office 365, de Microsoft 365, que ya lo traen integrado a este elemento. Si no, se puede adquirir por separado. Pero es necesario para poder activar lo que sería el acceso condicional, que entre otras opciones trae Multifactor Authentication. Pero ya este Multifactor Authentication no los obliga únicamente a utilizar la aplicación autenticadora, también pueden utilizar, en este caso, llamadas o SMS, bueno, lo que había mostrado en pantalla Harold en la presentación. Entonces ese es como el segundo demo. Pueden tener Multifactor de las dos formas, una gratuita, otra paga, ¿sí? Tercer mini demo, etiquetas. Vamos a volver aquí a este tenant y vamos a revisar el tema de las etiquetas. ¿Cómo se agregan las etiquetas? Bueno, podemos agregar etiquetas tanto a nivel de grupos de recursos completo, bien, está aquí el elemento, como a nivel de recursos en particular. Puedo elegir un recurso o varios. Bien, en este caso voy a seleccionarlos a todos y puedo decirle aquí asignar etiquetas, ¿sí? Entonces, de esa manera yo puedo ir asignando etiquetas, cuestión de que después me sirve para primero estar más ordenado, sobre todo si esto tiene algún nombre que no tiene mucha referencia a un proyecto en particular, y segundo porque después lo podemos utilizar en el Azure Cost Management para poder hacer filtros, ¿sí? Algo que sí les quiero mostrar como un mini demo es que vean que dentro de la vista del grupo de recursos, por ejemplo, estoy viendo el nombre, el tipo y ubicación. Si yo hoy agrego una etiqueta, por ejemplo, le voy a agregar aquí etiquetas a todos estos recursos, le voy a decir que quiero asignar etiquetas y le voy a decir, por ejemplo, ambiente, y aquí el valor, le vamos a decir que estos son todos temas de producción. Entonces, como están todos seleccionados, en el momento que yo le pongo guardar, esto le va a estar agregando esa etiqueta a esos 9 recursos. Bien, pero vean que cuando termine ahora de asignar las etiquetas, ya lo hizo bastante rápido, le doy aquí a actualizar, no me está mostrando esas etiquetas. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con la visual de Azure, donde uno puede editar las columnas y vean que todo esto son datos que podríamos ver, pero las etiquetas no estaban dentro de la visual por defecto. Entonces, si asignan etiquetas y quieren verlas, envíen ese ítem a la derecha, apliquen, y ahora sí les va a mostrar en la visual las etiquetas que vayan seleccionando. Entonces, uno puede ir básicamente generando etiquetas varias etiquetas para cada uno de los recursos con los nombres que quiera, y eso les va a permitir estar mucho mejor ordenados, ¿sí? Eso va a servir mucho para cuando hablemos en el próximo webinar. El siguiente y última mini demo es todo lo que sería monitoreo y alertas. Como buena práctica de administración, todos los elementos en Azure tienen algún modo o alguna forma de monitoreo. Por ejemplo, lo más clásico
es una máquina virtual, pero también están en bases de datos, en aplicaciones web, y todos los recursos tienen alguna forma de monitorearse. Y el monitoreo, por ejemplo, en una máquina virtual se da cuando hacemos clic en la pestaña de supervisión. Aquí en la pestaña de supervisión vamos a ver que por defecto nos muestra ciertos datos, como por ejemplo uso medio de CPU, uso medio de red. Acá tenemos el típico concepto de ancho de banda utilizado, es decir, cuánto está consumiendo de entrada y de salida, sabiendo que lo que es de salida es lo que se cobra, lo que es de entrada es lo que no se cobra. Esto pueden ver el webinar de estimación de máquinas virtuales si quieren saber un poquito más. Y aquí podemos ver entonces estos datos que vienen por defecto. ¿Qué es lo que pasa cuando quiero tener mayor cantidad de datos supervisados? Bueno, ahí es donde, como comentó Pablo, podemos utilizar lo que se llama Azure Monitor, que es un servicio de Azure que nos muestra supervisiones más avanzadas. Bien, es lo que tenemos un poquito más abajo. Entonces, si hacemos clic en este ítem, por ejemplo, podemos supervisar bien mayor cantidad de datos. Si es la primera vez que lo hacen en una máquina virtual, les va a pedir unos minutos porque tiene que instalar un agente en la máquina virtual para que empiece a enviar datos. Y esto les va a mostrar elementos bastante interesantes, como por ejemplo, en la zona aquí de rendimiento, les va a mostrar datos que no se veían antes. Por ejemplo, cantidad de discos y el espacio consumido de cada uno de estos discos. Les va a mostrar, por ejemplo, memoria RAM disponible. ¿Sí? Esta máquina les está mostrando acá cuánto RAM tiene ocupado en ese momento. ¿Sí? Y algo interesante que pueden ver es que dentro de todas estas opciones hay algunas que tienen lo que sería este iconito que es como una tachuelita, un pin, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes le hagan clic a este pin, esto les va a permitir generar lo que se llama un panel, ¿sí? Que si me voy a ver aquí el panel un panel que haya creado, bueno, les va a permitir traer diferentes métricas y organizarlas o reorganizarlas en el tamaño o en la posición que ustedes quieran. Entonces, Azure les va a permitir generar distintos paneles y cada panel puede tener diferentes datos, por ejemplo, datos que vengan de la máquina, que vengan de una base de datos, que vengan de un web service, ¿bien? Y este panel tranquilamente se puede poner después a pantalla completa y enviarlo para que se vea en un monitor en particular. Entonces es súper útil el tema del monitoreo para no solamente tener métricas más avanzadas, sino también poder ir armando estos paneles de visual para aquellos administradores que constantemente están revisando el estado y la fluctuación de los elementos, de los datos que están trabajando en Azure. Entonces, esto tranquilamente pueden aquí para que se actualice cada 5 minutos, en el momento que ustedes quieran. Pueden también tener la gráfica vista por intervalos, es decir, quiero ver qué es lo que pasó en los últimos 3 días, ¿sí? Con qué granularidad de tiempo quiero que me muestre la información. Todo eso después claramente lo puedo descargar, puedo crear clones. Entonces, es muy interesante ver cómo uno puede ir creando diferentes paneles trayendo información de cada uno de los elementos que tenga Azure para presentar, ¿sí? Entonces, dicho eso, a nivel de monitoreo, podemos ir un paso más adelante y trabajar con lo que sería alertas. Y eso lo que permite hacer es que sobre esos elementos que estamos monitoreando, poder generar alertas que en este caso se traiga como monitoreo los datos que tiene ese elemento y también, bueno, salte la alerta acorde a la condición que hayamos agregado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, podemos irnos a supervisión y debajo aquí tenemos, por ejemplo, una opción que se llama crear alertas, ¿sí? Entonces podemos crear alertas sobre, por ejemplo, alguna métrica en particular o sobre varios elementos. El mini demo que quiero mostrarles de alertas es, por ejemplo, algo que hacemos nosotros, por ejemplo, internamente. En esta suscripción en particular, hay varios usuarios trabajando en esta suscripción, varios usuarios que por ahí no interactúan, pero sí hay un administrador que tiene que estar revisando constantemente y puede ese administrador poner alertas de consumo si quieren. Pero algo interesante que se puede hacer es, si nos vamos a Azure Monitor, al servicio que recibe todas las alertas, todas las métricas, perdón, uno puede irse a, bueno, por un lado, revisar todas las métricas que van llegando a los distintos servicios, eso lo vamos a dejar para otro momento, pero lo que les quiero mostrar ahora es el tema de las alertas. ¿Y por qué es interesante? Porque uno puede crear alertas que no necesariamente estén atadas a un servicio, sino que sean alertas que, por ejemplo, dependan de la suscripción completa. Caso de ejemplo, podemos ver en este caso que yo tengo generadas alertas para
cada vez que se cree un grupo de recursos o cada vez que se borre un grupo de recursos o cada vez que se cree un recurso en particular. Entonces, esto lo que me permite a mí es que si yo me voy aquí a crear, por ejemplo, una nueva regla de alerta, me permite poner un ámbito, bien, que en este caso le puedo definir yo que ese ámbito sea absolutamente todo, o puedo decirle que sea, por ejemplo, un grupo de recursos en particular. Yo le voy a decir, quiero que mi ámbito sea la suscripción completa, bien. Y puedo aquí entonces generar lo que sería una condición y una acción. Quiero que la condición sea, y aquí podemos ver todos los tipos de señales que se pueden trabajar que ya vienen predefinidos. Quiero que, por ejemplo, si voy a buscar aquí VM, vamos a ver, vean aquí que tenemos, por ejemplo, crear o actualizar la extensión de una máquina virtual. Hay varias alertas, bien, entonces yo puedo definir una alerta, ¿sí? Con una condición, acá puedo poner el nivel del evento, si quiero que sea detallado o informativo, dependiendo de lo que suceda. Bien, vamos a dejarlo aquí por defecto, simplemente esto es una muestra. Y después puedo poner una acción que qué es lo que quiero que suceda. Entonces, para poder generar una acción, primero tengo que generar lo que se llama un grupo de acciones. Primero tengo que sí o sí generar un grupo para poder generar una acción. Entonces, yo ya tengo creado un grupo que se llama avisar admin, simplemente lo voy a seleccionar. Y este grupo trae por defecto, que eso se genera cuando uno crea el grupo, cuáles van a ser las acciones que ese grupo va a contener. Entonces, lo que dice aquí es que primero me va a llegar un correo electrónico con esa alerta y además he puesto para que ese grupo me avise a través de la aplicación de Azure. Si no lo sabían, se pueden bajar una aplicación que es de Azure para iOS, para Android, para la misma Windows 10 si lo tienen. Y esto avisaría entonces como una push notification de la aplicación, además del correo electrónico. Entonces, si vuelvo un poquito atrás, les muestro cuáles las alertas que ya tengo predefinidas. Y esto es bastante interesante porque no solamente yo podría generar alertas a nivel de costo, que eso lo pueden ver en otro webinar, sino que puedo generar alertas más extensas, como por ejemplo aquí le digo creación de esta que le puse de nombre creación de recursos. Le dije, mira, siempre revisar en el ámbito que sea toda la suscripción. ¿Cuál es la condición? Quiero que siempre que haya algún registro de actividades en la suscripción, que tenga algún evento que tenga algún deployment, ¿sí? Es decir, que cualquier cosa que se genere va a generar un deployment en Azure. Bueno, ¿cuál es la acción? La acción es enviarme un correo electrónico y avisarme a través de la aplicación de Azure, ¿sí? Entonces, de esa manera uno puede empezar a generar alertas que no solamente sean, por ejemplo, a nivel de ámbito suscripción completa, sino que vengan de, por ejemplo, la medición del CPU de una máquina virtual. Entonces, bajo esas alertas de las condiciones y cómo cómo va a resolver la alerta, podemos después, por ejemplo, lo había dicho Pablo en un momento, no lo tengo aquí en el demo para mostrarles, pero sí podría uno, por ejemplo, decirle que quiere que esto en vez de, o además de que le envíe un correo, quiere que esto genere, por ejemplo, aquí lo pongo en acciones, quiere que esto además corra una función de Azure o corra una aplicación lógica. Y aquí ya estamos hablando de desarrollo que se puede hacer cualquier cosa. Podemos generar una función de Azure que apague una máquina virtual, podemos generar una aplicación lógica que nos avise por Twitter, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de esta manera, el trabajo de las alertas es muy, muy, muy bueno para no solamente estar al tanto de qué es lo que está pasando, sino también cómo queremos resolver o qué es lo que queremos desencadenar en base a ella, ¿sí? Entonces, esto eran un poco los demos de buenas prácticas de administración. Vimos temas de roles, vimos temas de monitoreo, vimos temas de alerta, vimos temas de seguridad con multifactor authentication de forma muy, muy básica, ¿sí? Eso no deja de lado que una buena práctica de administración también tiene que ser poner contingencia a los servicios, es decir, hoy una máquina virtual mínimamente debería tener un backup o debería tener un disaster recovery. Todas esas son ya gestiones no solamente buenas de administración, sino también de seguridad, y eso lo que implica es, bueno, claramente primero hacer una estimación del servicio para saber el costo y en base a eso validar si quieren utilizar uno u otro servicio en particular. Por ahí quizás sale una pregunta que es, bueno, ¿el tema de monitoreo tiene costo? Sí, el monitoreo tiene costo, pero estamos hablando de que
es muy, muy bajo el costo de los logs que se guardan, por lo tanto, prácticamente no mueve la aguja, por lo tanto es una muy buena práctica siempre aprovecharlo. Sí puede llegar a tener un poco el costo a medida que más alertas agreguen, entonces allí sí hay que estimar correctamente el servicio. Bueno, dicho esto, entonces vamos a pasar ahora a lo que sería la última parte, que es la trivia, el Kahoot. Bien, previo a eso, me gustaría invitarlos al webinar que vamos a hacer el 10 de marzo, que vamos a estar hablando de mejores prácticas para migrar suscripciones de Azure que tengan de tarjeta de crédito a CSP. ¿Sí? Bien, CSP es el modelo de facturación a nivel de resellers y hay ciertos beneficios en vez de tener que estar pagándolo directamente a Azure con tarjeta de crédito, sobre todo si están en Argentina, pero esto es abierto a todos los países. Les vamos a hablar, les vamos a mostrar cómo es el procedimiento, cómo se hace un buen assessment y van a ver que muchas de las cosas que hemos hablado hoy se aplican para ese procedimiento que vamos a estar viendo. Entonces, pueden escanear aquí mismo el QR, eso les va a llegar a la invitación. De todas formas, seguro también les va a llegar una invitación por correo para que puedan registrarse, pero esta es una forma quizá más rápida. Bien, mientras voy entonces generando el Kahoot, bien, veamos si hay alguna consulta, alguna pregunta, lo que podemos contestar. Ahí, Harold y Pablo. Bien. A ver, les comento cómo funciona Kahoot, ¿sí? Kahoot es un juego de trivias, ¿sí? Esto significa que les vamos a pasar una serie de preguntas aquí en pantalla. Ustedes entrando a kahoot.it desde su teléfono celular o desde su dispositivo preferido, navegador, les voy a pasar un código para que puedan ingresar a la sesión y bajo ese código van a poder escribir un nick, que ahí les pedimos por favor que sea empresa-apellido o apellido si no les alcanzan los caracteres, para que después, si salen primeros, segundos o terceros, nos envíen una captura de pantalla a nuestros correos y podamos hacer la entrega de los premios. En este caso es, acá miento, esto es solamente para clientes finales, ¿sí? Pueden participar todos, pero los premios van a ser para los clientes finales que estén trabajando hoy con Azure, ¿sí? Si algún canal que esté trabajando, algún reseller que esté trabajando se lo gana, también tranquilamente se lo puede, que tenga en cuenta para bueno, va a ganar, pero no le vamos a poder entregar un premio. Sí, los primeros 3 clientes finales van a ser elegibles para esto, ¿sí? Va a ser un Big Box o similar, dependiendo del país desde el cual nos estén viendo. Y de esa manera vamos a estar jugando. Me van a dar entonces un segundo. Vamos a poner el código para que puedan ir registrándose a este Kahoot. Mientras tanto, seguimos revisando si hay consultas o preguntas que podamos ir contestando. Vamos a ver. Hostear a Kahoot. Y ahí está cargando el pin del juego. Ok. Perfecto. Aquí vamos a dejar entonces el pin acá en pantalla. Ahí está el pin. Entonces, básicamente pueden ya acceder con ese pin a kahoot.it. Les recomiendo que lo hagan con su teléfono celular o con una tablet para que lo que van a ver aquí en pantalla, que es lo que va a aparecer en el streaming, van a ser las preguntas con las potenciales respuestas. En su dispositivo en el cual están en kahoot.it les va a aparecer las potenciales respuestas que tienen que ustedes cliquear o tocar haciendo, bueno, obviamente referencia a la respuesta que ustedes crean que es. Quienes contesten de forma correcta, obviamente ganan puntos y también dan más puntos por velocidad si es que varias personas contestan correctamente. Así que ahí vamos viendo que va entrando gente. Recuerden que los premios específicamente van para los clientes finales, ya que iba orientada a clientes finales esta webinar. Pueden participar todos, no hay ningún problema, pero vamos a entregar solamente cuando veamos después los ganadores a quienes sean clientes. Así que si son clientes finales y salen primero, segundo, tercero, pueden enviarnos captura. De todas formas, les pido por favor
el nick que utilicen que sea lo más representativo posible para que podamos contactarlos. Bien, vamos a dar unos 2 minutos más para que entre un poco más de gente y mientras tanto voy revisando preguntas a ver si podemos ir contestando. Hay bastantes, me alegro de eso. Algunas ya hemos contestado. A ver, acá me preguntan si compro P1, es decir, si compro la suscripción de Azure Active Directory Premium P1. Pero solo es para, ahí no se entiende. A ver, puedo activar ese feature aunque no tenga todos los usuarios con ADP1. Bueno, eso es una buena pregunta. Con una sola licencia ya se activa el servicio, pero por compliance, todos los usuarios que estén afectados deberían tener licencia. Así que cuidado con eso porque Microsoft tiene muchos casos donde técnicamente se pueden hacer ciertos elementos, pero por compliance es otro el tema. Así que en esencia todos los usuarios que vayan a utilizar Conditional Access deberían estar licenciados. Pero como es conditional, si yo solamente compro 10 licencias para 10 usuarios, que solamente quiero que esos 10 tengan, puedo hacerlo, ¿eh? No necesariamente tiene que ser todo el tenant. Puedo tener Conditional Access solamente con los usuarios que quiera y para esos usuarios les voy a tener que comprar la licencia. Ahí me preguntaban sobre si Azure Monitor tiene costo. Sí, tiene un costo, es muy, muy pequeño el costo del monitoreo. Eso se puede ver en la calculadora de Azure y lo podemos revisar caso contra caso, pero los invito a que lo puedan ir revisando mientras tanto. Dani, ¿te parece bien? Y vamos con el Kahoot. Estamos un poco justos de tiempo. Y si comenzamos directamente con el Kahoot, la Dale. invitación para que el que tenga dudas o tenga alguna inquietud que esté quedando por ahí, se comuniquen directamente con el ejecutivo de cuenta o a nuestros mails respectivos y vamos a solucionar las dudas que tengan. Excelente. Entonces, vamos a poner ahora pantalla y arrancamos con el Kahoot exactamente en este momento. Entonces, la primera pregunta que van a ver es, no tiene puntos, es simplemente para quienes no han jugado antes, para que puedan saber cómo es el sistema, ¿sí? Entonces, ¿cuánto es 2 más 2? Esta pregunta no tiene puntaje. Perfecto. Entonces, siempre después de una pregunta nos va a mostrar una tabla de posiciones. En este caso, no hay ninguna. Sigamos con la primera, entonces, que sí tiene sentido. ¿Cuál es el rol que permite administrar todos los recursos, pero no asignar otros roles? Colaborador, propietario, global admin o lector. Perfecto, colaborador es la respuesta correcta. Pregunta siguiente. ¿Cuál de estos no es un método de validación para Multi-Factor Authentication? Microsoft Authenticator App, llamada de teléfono, token de correo electrónico o SMS. Correcto, el token de correo electrónico no existe en... Veamos la tabla. Pregunta siguiente. ¿Verdadero o falso? ¿Azure Advisor es gratuito? Va. Azure Advisor es gratuito. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Perfecto. Siguiente.
¿Cuál es el propósito de las etiquetas en Azure? Filtro para análisis de costos, identificar recursos, ordenar recursos. Todas son correctas. Perfecto, todas son correctas. Siguiente. ¿Cuál es la web que permite medir latencia hacia los data centers de Azure? Perfecto, azurespeed.com. Siguiente. ¿Cómo se llama el servicio que permite visualizar métricas en Azure? Azure Monitor, Azure Lighthouse, Azure Metrics. Ninguna es correcta. Perfecto, Azure Monitor. Y nos queda la última, verdadero o falso. Se pueden generar alertas sin necesidad de configurar el ámbito primero. ¿Verdadero o falso? Bien, es falso. Recuerden que se lo mostré ahí, habían 3 elementos a tener que configurar para poder continuar. Entonces, ¿cómo quedaron los podios? Excelente. Entonces, vamos a estar, gracias a todos por haber participado. Vamos a estar contactando dentro de la lista ya después de absolutamente todos los jugadores, ya que solamente muestra aquí los primeros 3. ¿Quiénes son los 3 usuarios finales que quedaron en primera, segunda y tercera posición? Y bajo eso nos estaremos comunicando para hacerles llegar su premio, ¿sí? Les agradezco a todos y cualquier duda, dejo solamente unos segundos más acá los correos electrónicos para que, si no los tienen, les puede sacar ya una captura de pantalla o si los han escrito mejor aún, puedan comunicarse con nosotros. Gracias a todos. Gracias, Harold. Gracias, Pablo. Gracias, Dani. Gracias, Pablo, y gracias a todos.